Isaías capítulo 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová. Dios le habla al estéril, a aquella que no tiene fruto, a quien todos habían dado por seca, por olvidada. Pero cuando Dios irrumpe en escena, lo imposible florece. Él transforma la esterilidad en abundancia. No te lamentes más por lo que no ha nacido aún, porque el Dios de la vida ya está decretando fecundidad sobre lo que parecía muerto. Donde no había canto, ahora habrá júbilo. Donde hubo lágrimas, ahora hay risa. Pueblo de Dios, aunque hayas pasado años sin ver resultados, aunque te hayan dicho, ya no hay esperanza, Dios dice que te regocijes antes de ver el milagro. Canta antes de dar a luz, porque el gozo es la llave que abre la matriz espiritual de las promesas. No mires lo que falta, celebra lo que viene. La estéril representación, pero también a todo creyente que ha vivido temporadas donde nada florece. Dios no está hablando de vientres naturales, sino de vientres espirituales. La esterilidad es símbolo de frustración, de procesos donde las oraciones parecen no tener respuesta. Pero este versículo revela un principio celestial. El gozo antecede al cumplimiento. Antes de ver el fruto, debes dar gracia. Antes de recibir, debes cantar. Lo que te hizo llorar será el escenario donde Dios manifestará su gloria. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dios te está diciendo, prepárate para crecer. No vivas más limitado por el pasado ni por tus miedos. Es tiempo de ensanchar el territorio, de ampliar tu visión. Ya no cabes donde estás. Las tiendas representan tu espacio espiritual, tu fe, tus expectativas. El Señor ordenan. No seas escasa. Deja de pensar pequeño. Deja de creer poco. Porque lo que viene de Dios es abundante. Es hora de extender tus cortinas, aunque aún no veas el terreno. Es hora de creer por más, porque el cielo ya se está moviendo a tu favor. Pueblo amado, no limites a Dios. No pienses que ya viste lo mejor. Hay más territorio que conquistar, más promesas por heredar, más milagros por desatar. Dios te está empujando a romper los límites del conformismo, a reforzar tus estacas, es decir, tu fe, tu oración, tu compromiso con Él. Si estás preparado para lo grande, Dios lo traerá. Amplía tu tienda espiritual, porque lo que viene será tan grande que si no te expandes, no podrás sostenerlo. Este versículo revela una estrategia divina para los tiempos de expansión. Antes de que llegue la abundancia, Dios te pide que te prepares. El ensancha no es una sugerencia, es un mandato profético. Las cortinas representan tu cobertura espiritual, las cuerdas, tu obediencia, y las estacas, tu fundamento en la palabra. Cuando Dios dice refuerza tus estacas, te está diciendo afirma tu carácter, fortalece tu fe, asegura tus raíces, porque lo que Dios va a derramar no será pequeño. Si tu estructura espiritual no está firme, el peso de la bendición podría quebrarte. Así que este es el momento de ensanchar tu visión, tu fe y tu consagración, porque el Creador te está preparando para una expansión sobrenatural, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones,
y habitará las ciudades asoladas. ¡Aleluya! Dios está anunciando expansión total. Él no solo va a restaurar lo que perdiste, sino que te hará crecer más allá de tus límites naturales. Te extenderás a la derecha. Eso representa nuevas oportunidades. Y a la izquierda, eso representa recuperación de lo perdido. Donde hubo ruinas, volverá la vida. Donde hubo desolación, se levantará una nueva generación. Dios no te está llamando solo a sobrevivir, te está llamando a heredar naciones, a impactar territorios, a romper fronteras. Tu historia no termina en lo pequeño, termina en la multiplicación divina. Pueblo de Dios, escucha, hay una promesa de expansión generacional. Lo que tú estás viviendo hoy no solo es para ti, es una semilla que tus hijos, tus nietos y los hijos espirituales del reino van a cosechar. Dios dice, en tu descendencia heredará naciones. Eso significa que lo que tú siembras en fidelidad, ellos lo cosecharán en abundancia. No temas si hoy ves ruinas a tu alrededor, porque Dios las está preparando para que tú las habites y las restaures. Prepárate, porque el Dios que te levantó ahora te extiende y te da posesión donde antes había desolación. En lo espiritual, este versículo es un decreto de dominio y transferencia de herencia. Extenderse a la derecha y a la izquierda significa alcanzar plenitud y equilibrio en la expansión. La descendencia simboliza los frutos de tu obediencia. Puede ser tu familia, tu ministerio, tu legado. Cuando Dios dice, heredará naciones, está hablando de influencia espiritual y autoridad en el reino. Las ciudades asoladas representan lugares abandonados por la fe, corazones vacíos, territorios espirituales destruidos. Y el Señor dice, tú los habitarás. Eso quiere decir que donde otros se rindieron, tú vas a construir. Donde otros lloraron, tú vas a reír. Esta palabra revela que la restauración que Dios te da no se detiene en ti, es generacional. La herencia del justo no se mide en dinero, sino en propósito cumplido y en territorio conquistado para la gloria de Dios. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Dios está rompiendo las cadenas de la vergüenza. Él dice, y no temas, porque tu futuro no se parece a tu pasado. No vivas bajo las sombras de lo que fuiste. Cuando el Señor ya te está vistiendo de honra, Satanás quiere mantenerte atado a los recuerdos que te hieren. Pero Dios está declarando sobre ti una nueva identidad. No más confusión, no más afrenta, no más dolor. La vergüenza del ayer se borra bajo el fuego del perdón de Dios. Él dice, te olvidarás, no porque no recuerdes, sino porque ya no dolerá. Dios está sanando la memoria emocional de su pueblo. Aquello que una vez te humilló será el testimonio de tu victoria. Pueblo de Dios, levántate sin miedo. Ya no eres la persona que tropezó, ni la que fue señalada. Dios te cubre con su gloria y te dice, no te avergüences. El enemigo ha querido que camines encorvado por tu pasado, pero el Señor te endereza hoy con su verdad. No serás confundido más, porque ahora sabes quién eres en Cristo. Él te limpia, te restaura y te devuelve el gozo de vivir. Ya no cargues el luto de la viudez espiritual, porque tu Hacedor vuelve a ti como esposo fiel. El tiempo de la humillación terminó. Entra en el tiempo de la honra divina. Este versículo revela el corazón compasivo y restaurador de Dios hacia su pueblo.
La vergüenza de la juventud representa los errores del pasado, las malas decisiones, los momentos donde Israel y también nosotros nos alejamos del pacto. La afrenta de la viudez simboliza las temporadas donde parecíamos solos, abandonados, sin consuelo espiritual. Pero Dios dice: a no más memoria. Eso significa que su perdón no solo borra el pecado, sino también el peso emocional que venía con él. La verdadera libertad no es solo salir del pasado, sino vivir sin miedo a volver a caer. Aquí, el Señor revela un amor que restaura la dignidad. No temas, no serás confundida. Él cambia el oprobio por propósito, la confusión por dirección y la vergüenza por gloria. Cuando Dios cubre tu historia con su gracia, hasta tus heridas se vuelven testimonio de su fidelidad, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Escucha esto, pueblo de Dios. El Señor no solo te llama siervo, te llama esposa espiritual. Tu marido, dice él, es tu hacedor. El mismo que te formó, ahora te reclama como suyo. Esto no es religión, es relación. Es un pacto de amor donde el Creador toma el lugar del protector, del proveedor, del amante fiel de tu alma. Él es Jehová de los ejércitos, el guerrero que pelea tus batallas. Él es tu Redentor, el que pagó el precio por tu libertad. Él es el Santo de Israel, el que no falla, el que no cambia, el que santifica a su pueblo y es Dios de toda la tierra, porque su amor no tiene fronteras, su pacto no tiene límite y su poder no tiene rival. Cuando el mundo te dejó sola, Dios te dijo: yo te tomo por esposa. Cuando el pecado te separó, Él te buscó. Y cuando pensaste que no valías, Él dijo: tú eres mía. Pueblo de Dios, no estás solo. El que te formó no te abandonó. Él no solo te creó, sino que te ama con celo santo. Aunque la vida te haya traicionado, aunque las personas te hayan fallado, tu hacedor sigue comprometido contigo. Él te cubre, te defiende, te limpia y te llama con nombre nuevo. Cuando sientas que nadie te entiende, recuerda: tienes un Redentor vivo. Él no es un Dios distante. Es un esposo que abraza, que restaura, que te devuelve el valor perdido. El amor de Dios es tu ancla en medio de la tormenta. Y así como un esposo protege a su esposa, Él peleará por ti hasta verte en victoria. En este versículo, Dios revela el misterio del pacto esponsal entre Él y su pueblo. Cuando dice: tu marido es tu hacedor, está revelando la unión entre creación y redención. Él no solo te dio forma, sino propósito. No solo te llamó, sino que te reclamó en amor. El título Jehová de los ejércitos muestra su poder, tu Redentor, su sacrificio y el Santo de Israel, su pureza perfecta. Dios está diciendo: te desposaré conmigo en justicia, en misericordia y en fidelidad. Os dois y desde novi. Este es el nivel más íntimo de relación con Dios. No como siervo, sino como esposa espiritual, revestida de pacto, fidelidad y honra. Cuando aceptas esta verdad, entiendes que la restauración no es solo perdón, sino unión. Dios no solo te perdonó, te volvió a tomar. Y al decir Dios de toda la tierra será llamado, anuncia la expansión del Evangelio, que su amor redentor no será solo para Israel, sino para todas las naciones. Esta es la revelación. Dios te creó, te redimió y te unió a Él en un pacto eterno de amor.
Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo, Dios te llama otra vez. Él no te ha olvidado, ni te ha desechado. Te llama, no con voz de enojo, sino con voz de amor, como un esposo que ve a su amada herida. Él te busca, te dice, ven, vuelve a mí. Quizás la vida te golpeó, quizás te sentiste abandonada, sin valor. Pero el Señor te dice, aunque todos te dejaron, yo no te dejé. Tu dolor no ha pasado desapercibido en el cielo. Cada lágrima fue vista, cada silencio fue escuchado. Él no se alejó. Cuando fuiste quebrantado, se acercó más. El Dios que llama a los abandonados es el mismo que transforma su soledad en propósito y su llanto en canción. Pueblo amado, escucha, Dios no llama a los perfectos, llama a los heridos. Él no busca a los que no fallaron, sino a los que reconocen su necesidad de amor. Si te has sentido solo, rechazado, olvidado o sin fuerzas, esta palabra es para ti. Dios te está llamando otra vez. Te dicen, ven. Aunque tengas el corazón roto, ven. Aunque creas que ya no mereces nada, yo no te rechazo, te restauro. Él es el único que puede llenar el vacío que el abandono dejó. Y hoy declara sobre ti, ya no eres repudiado, ahora eres escogido. El Dios que te llama también te levanta. Este versículo revela la naturaleza compasiva del amor de Dios. La mujer abandonada y triste de espíritu simboliza a Sion, menos y por extensión a cada creyente que ha pasado por un tiempo de quebranto espiritual o emocional. La esposa de la juventud repudiada representa esos momentos donde el alma siente que perdió su brillo, su valor o su posición ante Dios. Pero aquí está el misterio. Dios mismo la llama. El término te llamó Jehová en hebreo implica un llamado personal, íntimo, que restaura la dignidad perdida. Esto significa que aunque te alejaste, Él nunca canceló el pacto. El mundo te puede etiquetar como olvidado, pero para Dios eres amado con amor eterno. El abandono humano se convierte en el escenario de la manifestación divina. Cuando nadie te buscó, Él descendió a buscarte. Y cuando tú no podías levantarte, Él pronunció tu nombre. Esta es la revelación profunda. Dios convierte a los rechazados en escogidos, a los quebrados en portadores de gloria y a los olvidados en herederos de su pacto. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¡Gloria a Dios! Lo que sentiste como abandono fue solo un instante, no un final. Dios dice, por un breve momento, porque el dolor tiene límite, pero mi misericordia no. Quizás atravesaste una noche oscura, pero el amanecer del favor de Dios ya viene en camino. Él permitió el silencio, pero no la ruptura. Permitió la prueba, pero no la pérdida eterna. Cuando parecía que el cielo estaba cerrado, en realidad Dios estaba preparando tu reencuentro con su gloria. El Señor no te soltó para perderte, te soltó por un instante para fortalecerte. Y ahora viene a recogerte con ternura, con compasión, con brazos que no fallan. Lo que fue un breve dolor dará paso a una misericordia que no se agota. Pueblo amado, escucha bien, el abandono fue momentáneo, pero la misericordia será eterna. Dios no te castigó, te formó, no te dejó, te preparó. Ese silencio que dolió
Era el taller donde Dios estaba restaurando tu fe. Y hoy Él te dice: te recojo, te levanto, te cubro con mi misericordia. Lo que perdiste te será devuelto multiplicado. Tu llanto no fue en vano, tu espera no fue pérdida. Él viene con grandes misericordias, y cuando Dios te recoge, te levanta a una altura mayor que la que tenías antes de caer. Este versículo es un misterio divino sobre el trato de Dios con su pueblo. El breve momento representa el tiempo del exilio, del silencio, de las pruebas donde Dios parecía distante. Pero ese breve momento también se aplica a nuestras temporadas personales de dolor. El Señor nunca abandona, solo permite una pausa para corregir, enseñar y restaurar. Cuando dice: te recogeré con grandes misericordias, está usando un lenguaje de redención. Recoger significa volver a abrazar, reunir, restaurar el vínculo roto. Grandes misericordias en hebreo, Rahamim, se traduce como amor entrañable, compasión de madre, ternura que no se cansa. En otras palabras, Dios no solo te perdona, te vuelve a abrazar. Lo que parecía pérdida era un proceso de madurez. El que se alejó por un momento, ahora viene con una gloria mayor. Y la revelación es esta: los silencios de Dios no son abandono, son preparación para una misericordia más grande que el dolor pasado. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor declara con un poco de ira: escondí mi rostro. Eso fue solo por un momento, porque el amor de Dios no se apaga ni se reemplaza. Hubo corrección, sí. Hubo silencio, sí. Pero nunca abandono. El rostro que por un instante se ocultó, ahora resplandece con compasión eterna. El fuego de su ira duró un momento, pero el océano de su misericordia no tiene final. Dios no te castigó para destruirte, te disciplinó para levantarte más fuerte. Él no mira tu caída, mira tu restauración. Él no se queda con tu error, sino con el propósito que plantó dentro de ti. Y hoy dice tu Redentor: con misericordia eterna tendré compasión de ti, no por tu perfección, sino por su fidelidad, no por tus méritos, sino por su amor inmutable. Pueblo amado, escucha con el corazón. Hubo un momento en que pensaste que Dios te había dejado, que su presencia se había ido, pero ese momento fue corto, muy corto, comparado con la eternidad de su compasión. Dios escondió su rostro, pero nunca quitó su mirada. Él estaba ahí, observando, esperando el instante para abrazarte de nuevo. Lo que parecía enojo era amor disciplinando. Y ahora te dice: vuelvo a ti con misericordia eterna. Tu Redentor no cambió de opinión sobre ti. Él sigue creyendo en lo que puso dentro de ti. Sigue amando lo que formó con sus manos. Así que levántate, porque el rostro del Señor vuelve a brillar sobre tu vida. Este versículo revela el equilibrio divino entre justicia y misericordia. Dios no niega su santidad, pero su amor la trasciende en redención. Cuando dice: escondí mi rostro de ti por un momento, expresa una separación temporal causada por el pecado y la desobediencia de su pueblo. Pero cuando añaden: con misericordia eterna tendré compasión de ti, está hablando del pacto de gracia que nunca se rompe. Aquí aparece la palabra clave: Redentor. Esto apunta directamente a Cristo Jesús, quien pagó el precio para que Dios nunca más tuviera que esconder
su rostro de los redimidos. La ira fue momentánea, pero la misericordia es perpetua. En el lenguaje profético, el momento representa el proceso y la misericordia eterna representa el destino. Así, Dios dice: mi rostro puede ocultarse por un instante, pero mi amor nunca se retira. Mi disciplina puede doler, pero mi compasión te sanará para siempre. El rostro que se escondió en la prueba ahora resplandece en la restauración. Donde hubo oscuridad, ahora hay luz perpetua. Donde hubo juicio, ahora hay abrazo. Porque el Redentor no te castigó para perderte, sino para demostrarte cuán profundo es su amor eterno. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Dios ha hecho un juramento sobre ti. Así como en los días de Noé levantó un arco en el cielo como señal de pacto, hoy levanta su palabra sobre tu vida. Él dice: así he jurado que no me enojaré contra ti. Esto no es una promesa humana, es un juramento divino. Dios no jura por otro, jura por sí mismo. Él aseguran: nunca más te destruiré con aguas de juicio. Aunque las tormentas vengan, no serán para hundirte, sino para purificarte. El diluvio que una vez limpió la tierra, ahora simboliza la limpieza espiritual que precede la nueva creación. Dios no está contra ti, está a tu favor. Su enojo pasó, su gracia reina. Y donde antes hubo juicio, ahora hay arco iris, en una señal eterna de misericordia y fidelidad. Pueblo de Dios, recibe esta palabra en tu corazón. El Señor dice: así como juré en los días de Noé, así he jurado contigo. Eso significa que nada que venga sobre tu vida podrá anular lo que yo prometí. Las aguas del pasado no volverán. Los juicios que te persiguieron no te alcanzarán más. Tu historia no termina en destrucción, termina en pacto. Y el pacto que Dios hace, nadie lo puede romper. Aunque falles, su amor sigue firme. Aunque te sientas débil, su gracia sigue activa. El Dios de Noé, el que preservó una familia en medio del diluvio, es el mismo que hoy preserva tu vida, tu casa y tu propósito. Él jura no destruirte, sino levantarte y cubrirte con su misericordia. En este versículo, Dios revela la inmutabilidad de su pacto. Él compara su fidelidad presente con la que mostró a Noé después del diluvio. En Génesis 9, Dios selló su promesa con un arco iris. En Isaías 54, la sella con su palabra jurada. El diluvio fue un juicio que purificó la tierra, pero ahora Dios dice: no volveré a destruir. Eso significa que el trato con su pueblo ya no es de condena, sino de gracia. El enojo fue momentáneo, el pacto eterno. El agua que una vez juzgó ahora simboliza el bautismo espiritual que nos limpia sin destruir. Y cuando Dios dice: no me enojaré contra ti, ni te reprenderé, no está prometiendo ausencia de disciplina, sino presencia de misericordia en medio de ella. La ira terminó en la cruz, cuando Cristo recibió todo el juicio del mundo. Por eso, ahora el Padre dice: nunca más te destruiré, porque mi Hijo ya fue destruido en tu lugar. Mi enojo se consumió en él y mi paz permanece en ti. El pacto de Dios contigo es más fuerte que cualquier diluvio, más firme
que cualquier error, más eterno que cualquier tormenta. Él juró amarte y su juramento no puede ser quebrantado, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¡Oh! ¡Aleluya! Dios está diciendo, aunque todo a tu alrededor se derrumbe, yo no me moveré de tu lado. Los montes representan lo estable, lo inmovible, lo que el hombre piensa que nunca cambiará. Pero incluso si los montes tiemblan y los collados se desploman, su misericordia permanece firme. Eso significa que no hay terremoto, no hay pérdida, no hay traición, no hay caos que rompa el pacto que Dios tiene contigo. Él no se mueve con las circunstancias. Él no cambia con tus temporadas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El pacto de su paz, ese acuerdo celestial sellado con la sangre de Cristo, no puede ser roto por demonios, ni por errores humanos, ni por tormentas espirituales. Cuando Él dice, no se apartará de ti mi misericordia, está diciendo, yo no te dejaré, aunque todo se vaya. Eso es amor eterno. El amor que sostiene cuando todos sueltan. El amor que te levanta cuando tú ya no puedes más. Dios no promete ausencia de temblores. Promete presencia de fidelidad en medio de ellos. Pueblo de Dios, esta es tu palabra hoy. Quizás tu vida ha sido sacudida. Quizás los montes de tu estabilidad se han movido y los collados de tu confianza se han caído. Pero el Señor te dice, aunque todo cambie, yo sigo siendo tu Dios. Aunque el mundo se tambalee, mi misericordia no se irá de ti. Dios no es temporal. Dios no abandona en el temblor. Cuando todos se van, Él se queda. Cuando todo se cae, Él te sostiene. Y cuando sientas que ya no puedes, Él te recuerda, a mi pacto de paz sigue intacto. Esa paz no depende de lo que sientes, depende de lo que Él juró. No se trata de emociones, sino de promesa. Así que hoy, pueblo de Dios, no temas cuando tiemble la tierra, porque mientras otros pierden su paz, tú estarás firme en el pacto del Dios eterno. Este versículo revela el contraste entre la inestabilidad del mundo y la inmutabilidad del amor divino. En la Biblia, los montes y collados representan lo más sólido de la creación, pero aquí Dios dice, aun si lo más sólido se desmorona, mi misericordia no lo hará. Esto nos enseña que la misericordia es más firme que la montaña. Los montes pueden ser símbolo de reinos, gobiernos o estructuras humanas que parecen eternas. Pero solo el amor de Dios trasciende los siglos. El pacto de mi paz no es solo una promesa de tranquilidad. En hebreo, shalom significa completitud, restauración, bienestar integral. Dios está diciendo, nada quebrará el estado de plenitud que yo he determinado para ti. Jesucristo, el mediador de ese pacto, es la garantía de que esta promesa es irreversible. Su sangre es la firma del Padre en el documento celestial que te declara reconciliado, perdonado y sostenido por la eternidad. Y cuando Jehová se presenta diciendo, el que tiene misericordia de ti, está revelando su naturaleza. Él no solo tiene poder, tiene ternura. Él no solo gobierna, Él cuida. Él no solo ordena, Él abraza. La revelación profunda es esta. Aunque tu mundo tiemble, Dios sigue firme. Aunque la tierra se mueva
El cielo no se altera, aunque el pacto humano se rompa, el pacto divino permanece, porque la misericordia de Jehová es más fuerte que el temblor, más duradera que el tiempo y más real que el miedo. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. ¡Gloria a Dios! Dios está hablando directamente a esa vida que ha sido azotada por tormentas, a esa alma que ha gritado en silencio. ¿Hasta cuándo, Señor? Él dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Dios te ha visto en medio de tus noches oscuras. Te ha visto cuando las olas te golpeaban y nadie extendía la mano. Te ha visto cuando llorabas sin fuerzas para orar. Pero escucha lo que dice. He aquí que yo mismo te cimentaré. Cuando el hombre te derrumba, Dios te reconstruye. Cuando el viento arrasa, Dios levanta cimientos eternos, y no sobre arena, sino sobre carbunclo y zafiros. Eso significa que Dios no te restaura igual, te restaura mejor. La tormenta no vino para destruirte, vino para demostrar la gloria que Él colocará en tus cimientos. Tu sufrimiento será el terreno donde Dios construya su testimonio. Donde antes hubo lágrimas, habrá brillo. Donde hubo ruina, habrá resplandor. ¡Prepárate! Porque la tempestad no fue tu final, fue el anuncio de tu reconstrucción celestial. Pueblo de Dios, escucha. Dios no ha olvidado tu aflicción. Tú que te has sentido sin consuelo, Él está viniendo con poder para reconstruirte con piedras preciosas. Tus heridas no te descalifican, te convierten en material de gloria. Lo que el enemigo quebró, Dios lo convertirá en fundamento firme. Tú no serás más un muro roto, serás una ciudad brillante edificada por el Señor. Dios no solo te levantará, te adornará, porque su propósito no es solo restaurarte, sino mostrar su belleza en ti. Así que si has llorado, si has sentido el peso de la tempestad, hoy el Espíritu te dice, no fuiste olvidado, fuiste observado, no fuiste destruido, fuiste preparado, no quedaste en ruinas, te estoy fundando sobre zafiros. Pueblo, levántate, porque Dios no reconstruye con ladrillos humanos, sino con piedras eternas. Este versículo es una joya profética. La imagen de cimentar sobre carbunclo y zafiros representa una restauración gloriosa y espiritual. En la antigüedad, el carbunclo rubí y el zafiro eran piedras preciosas que reflejaban luz intensa. Dios está diciendo, te voy a levantar de tal manera que tu vida brillará con mi gloria. El cimentar habla de estabilidad. Dios está reemplazando los fundamentos quebrados por cimientos eternos. Ya no habrá base frágil, sino fundamento celestial. El sin consuelo refleja la condición de Jerusalén en exilio, pero también la del creyente que ha pasado por soledad, traición o ruina emocional. Y el yo cimentaré revela la intervención directa de Dios. Él no delega la obra, Él mismo toma el plano y las manos del arquitecto. Proféticamente, los carbunclos y zafiros también representan las virtudes espirituales formadas por el fuego. El carbunclo, que significa rubí, simboliza la pasión purificada, el corazón que ha pasado por fuego y aún ama a Dios. El zafiro representa la revelación celestial, la claridad de visión que surge después del dolor.
Dios usa la tempestad para formar tus cimientos de gloria. Cada lágrima se convierte en una piedra preciosa. Cada herida se transforma en resplandor. Cuando Él termina su obra, ya no eres una ruina, eres una joya en su corona. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de carbunclos y toda tu muralla de piedras preciosas. ¡Gloria a Dios! El Señor no solo te levanta de las ruinas, Él te transforma en una obra de arte celestial. Mira cómo lo dicen tus ventanas, tus puertas y tus murallas. Dios está hablando de cada parte de tu vida. A lo que miras, ventanas, lo que entra y sale de ti, puertas, y lo que te rodea, Yurol. Él no deja nada sin tocar y no lo hará con materiales comunes. No, Él dice, eso significa que cada área que fue herida será restaurada con brillo eterno. Tus ventanas, por donde antes entraba el dolor, ahora reflejarán la luz de su gloria. Tus puertas, por donde antes entraba el enemigo, ahora estarán hechas de carbunclos, de fuego santo. Y tus muros, que antes eran vulnerables, serán de piedras preciosas, impenetrables, brillantes, gloriosos. Dios no te reconstruye igual, te reconstruye mejor. Él no te devuelve al punto de partida, te eleva a una nueva dimensión de belleza espiritual. Cuando Dios restaura, lo hace con excelencia, con propósito, con poder. Así que no llores por lo que perdiste, porque lo que viene es más glorioso que lo que se fue. Pueblo amado, Dios te dice hoy, te estoy adornando de nuevo. Tú pensaste que las pérdidas te habían dejado vacío, pero el Señor ha estado preparando piedras preciosas para ti. Cada prueba fue una mina, cada lágrima una joya que ahora Él coloca en tu estructura espiritual. Dios está decorando tu vida con su presencia. Tus ventanas, esas áreas por donde mirabas con tristeza, ahora reflejarán esperanza. Tus puertas, por donde el enemigo quiso entrar, ahora serán portales de bendición. Y tus muros, que antes se rompían con facilidad, ahora serán fortaleza espiritual. El Señor está edificando un testimonio que brillará ante el mundo. Anchis fui huinao. Pero ahora soy una ciudad de Dios, adornada con su gloria. No temas. Si aún ves polvo, estás en proceso de ser embellecido por el arquitecto del cielo. Este versículo es profundamente simbólico y profético. Cada elemento arquitectónico representa una dimensión espiritual. Ventanas en hebreo aluden a aperturas de visión. Dios está diciendo, te daré una nueva visión, pura, brillante y espiritual. Las piedras preciosas en las ventanas simbolizan la claridad divina. Ya no verás desde la herida, sino desde la revelación. Puertas simbolizan entrada y salida, decisiones, palabras y relaciones que sean de carbunclos. Rubíes significa que estarán protegidas por fuego santo. Todo lo que entre en tu vida pasará por la pureza del espíritu, y lo que salga reflejará su gloria. Murallas representan protección, límites, cobertura espiritual. Dios no levantará muros de miedo, sino de valor, pureza y propósito eterno. Murallas de piedras preciosas significan que tu defensa será espiritual, resplandeciente y poderosa. Nadie podrá invadir lo que Dios ha rodeado con su gloria. El lenguaje de las piedras preciosas anticipa
la descripción de la nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, donde las puertas, muros y fundamentos están hechos de gemas resplandecientes. Esto revela que Isaías 54 está profetizando la gloria del reino eterno. Han una iglesia, una vida, un pueblo completamente restaurado y lleno de la presencia de Dios. Lo que aquí se revela es que tú no fuiste restaurado para ser igual, fuiste transformado para reflejar la gloria del cielo. Dios está poniendo en ti los materiales del reino y tu historia será un espejo donde otros verán su luz. Él no solo quiere salvarte, quiere glorificarse en ti. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios no solo está restaurando tu vida, está reclamando tu generación. Él dice, en todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Eso significa que ninguno quedará fuera del alcance de su voz. Donde tú no llegas, Él llegará. Donde tú no puedes enseñar, Él instruirá. Jehová mismo será su maestro. Mira qué promesa. No dice algunos, dice todos tus hijos, los presentes, los que vendrán, los que se apartaron, todos. Él está declarando una cobertura espiritual que trasciende generaciones. Dios no te bendice a ti solo, bendice tu linaje. Y luego añade, se multiplicará la paz de tus hijos. Eso no es cualquier paz. Es shalom, una paz total en espiritual, emocional, física, familiar y eterna. Donde hubo confusión, habrá dirección. Donde hubo rebeldía, habrá docilidad. Donde hubo guerras familiares, vendrá reposo. Porque cuando Dios enseña, todo cambia. Padres, madres, abuelos, levántense en fe. El cielo está proclamando que tus hijos no le pertenecen al mundo, ni a las tinieblas, ni al dolor. Le pertenecen a Jehová de los ejércitos. Pueblo de Dios, escucha con el corazón. Quizás has visto a tus hijos alejarse del camino o crecer en un mundo confuso, lleno de ruido y tentación. Pero hoy el Señor te dice, yo seré su maestro. Yo los instruiré en lo secreto. Yo los buscaré donde tú no puedes entrar. Tus oraciones no fueron en vano. Tus lágrimas no fueron desperdiciadas. Dios las ha recogido y las ha convertido en enseñanza celestial para tus generaciones. Él no solo salvará, formará. Y cuando Él enseña, su palabra no solo llega al oído, sino que penetra al alma. Por eso dicen, se multiplicará la paz. No será una paz momentánea, será una herencia continua. Pueblo, hoy declara en fe, mis hijos serán enseñados por Jehová, mis nietos caminarán en su palabra, y la paz de mi casa no tendrá fin, porque cuando el maestro es el Señor, el resultado es victoria eterna. Este versículo es profecía generacional. En hebreo, la palabra usada para enseñados, la mudi, implica formados, instruidos con disciplina amorosa. Dios no habla aquí solo de educación espiritual, sino de transformación de carácter. Cuando dice enseñados por Jehová, significa que Él mismo tomará el rol de padre, guía y mentor de tus hijos. Esto tiene cumplimiento literal en el nuevo pacto. Jesús dijo en Juan las 6:45, y serán todos enseñados por Dios, cumpliendo lo que Isaías profetizó siglos antes. Por tanto, esta promesa trasciende el tiempo. Dios no solo salvó tu alma, ha reclamado tu descendencia.
El Espíritu Santo será el maestro en tu casa, enseñando en sueños, en conciencia, en caminos donde tú no puedes estar. Y cuando Él dice se multiplicará la paz, revela una dinámica espiritual. Cada generación que recibe enseñanza divina aumenta la manifestación del Shalom, una paz que no es ausencia de guerra, sino plenitud del reino. El resultado no es una familia perfecta, sino una familia guiada por la voz de Dios. El mundo puede corromper sus escuelas, pero no puede entrar en el aula del Espíritu. Dios te está usando como raíz para una generación instruida por el cielo. Tu oración abre la puerta a la enseñanza divina y tu linaje vivirá en la abundancia de su paz, no por obras humanas, sino por pacto eterno. Tus hijos serán la evidencia viva de que la fidelidad de Dios se hereda. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Dios está declarando sobre ti una nueva posición. Ya no estás bajo presión, ahora estás bajo justicia. Dice el Señor Ancón, justicia serás adornada. Eso significa que la belleza que ahora llevas no es externa, es celestial. El adorno que Dios te pone no es oro ni plata, es justicia divina. Cuando el cielo te reviste, el infierno no puede tocarte. Luego Él añade, estarás lejos de opresión. Eso es poder. No dice resistirás la opresión, dice estarás lejos de ella. Dios te está trasladando a un nuevo territorio espiritual, donde la opresión no puede seguirte. Los demonios que te atormentaban, los pensamientos que te ataban, las voces que te acusaban, no pueden cruzar la línea del pacto, porque donde reina la justicia, el enemigo no tiene acceso. Y dice, no temerás. Esa es la voz del Dios que rompe el miedo. El temor no es tu compañero. La fe lo ha reemplazado. Tu alma ya no está en manos del pánico, sino en los brazos del Todopoderoso. Y termina con una promesa final. El temor no se acercará a ti. Eso significa que Dios no solo te quita el miedo, sino que lo expulsa de tu entorno. ¡Aleluya! Dios está blindando tu vida con su justicia. Estás entrando a una dimensión de descanso donde el enemigo no puede tocarte. Pueblo de Dios, escucha esta palabra. El Señor te dice, hoy te he vestido con mi justicia. Ya no caminarás en vergüenza ni en opresión. Ya no dormirás con miedo, porque yo hago habitar mi paz en ti. No importa lo que antes te dominaba, ansiedad, persecución, angustia. Hoy el Señor corta esas cadenas en el nombre de Jesús. Serás adornado con justicia. Eso significa restauración de tu dignidad. No eres lo que te hicieron, ni lo que perdiste. Eres lo que Dios declara sobre ti. Y Él dice, estarás lejos de opresión. Eso incluye ataduras emocionales, financieras, familiares o espirituales. Dios te saca del terreno de esclavitud y te planta en terreno de libertad. Y cuando Él dice, no temerás, te está devolviendo algo que el enemigo quiso robar: la valentía. El miedo no dominará tus noches, ni tus pensamientos, ni tu casa, porque donde está la justicia de Dios hay paz, hay poder y hay victoria. En el hebreo original, la frase con justicia serás adornada literalmente significado serás establecida, cimentada, vestida con justicia. Esto revela que la justicia no es solo una cualidad, es una armadura espiritual. Cuando Dios viste a su pueblo con justicia, los fundamenta en su carácter, los posiciona en su autoridad. La opresión en el texto se refiere
a toda forma de esclavitud o control que roba la libertad del alma. Pero aquí Dios no promete simplemente consuelo, sino distancia total. Estarás lejos de opresión. Eso implica un cambio de posición espiritual. El pueblo pasa de estar bajo carga a estar sobre promesa, y el temor, que es la herramienta más destructiva del enemigo, queda neutralizado porque la justicia de Dios produce seguridad perfecta. Espiritualmente, este versículo describe el efecto del pacto de Cristo. Él nos justificó, nos liberó del miedo y nos estableció en paz. Por eso, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justicia es el adorno invisible que aleja toda opresión y pone al creyente en territorio de autoridad. La revelación profunda es esta: Dios no solo te quita las cadenas, te da un nuevo vestido. No solo te aleja del temor, te hace portador de su paz. Y no solo te defiende, te establece como señal de su reino en la tierra. Eres una vida adornada con justicia y protegida por la gloria de Dios. ¿Deseas que sigamos con el versículo 15, donde el Señor revela que aunque se junten en contra tuya, no será por él, y los que se levanten contra ti caerán delante de ti? Ahí comienza la parte donde Dios defiende al justo y pelea las batallas por su pueblo. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¡Gloria! El Dios de justicia ahora habla como guerrero y defensor. Él dice en sí: alguno conspira, lo hará sin mí. Eso significa: no tienen mi respaldo. Cuando los enemigos traman planes, cuando se reúnen en secreto, cuando levantan su voz contra ti, Dios no está en medio de ellos. Y si Él no está ahí, no hay poder que se sostenga. El Señor declara que toda conspiración que se levante caerá delante de ti, no detrás de ti, no a tus espaldas, delante de ti, para que veas con tus propios ojos la derrota del enemigo. ¡Aleluya! El que se levante contra ti se caerá por su propio peso, porque cuando Dios está contigo, nadie puede mantenerse de pie contra su propósito. El arma puede formarse, pero no prosperará. El plan puede trazarse, pero Dios mismo lo desarma. Él es tu justicia, tu escudo, tu cobertura, y tu nombre está bajo su autoridad. Pueblo del Dios viviente, escucha esto con fe. Las conspiraciones humanas no pueden alterar los decretos divinos. Hay gente que intentó hundirte, desacreditarte, manchar tu nombre o destruir tu propósito. Pero el Señor dice: hoy ahí no tienen mi respaldo, y delante de ti caerán. No luches con tus manos. Deja que Dios pelee tus batallas. Tu defensa no está en tus palabras, sino en la voz del cielo que te respalda. Todo lo que se levante contra ti caerá ante la luz de la verdad. Y cuando los veas caer, no te llenes de orgullo, llénate de reverencia, porque fue la mano de Jehová la que te defendió. Tu seguridad está en su justicia, no en tu fuerza. Por eso no temas. La victoria está sellada en tu nombre, porque Dios pelea por ti. Este versículo es un decreto judicial del cielo. Dios está actuando como juez soberano, estableciendo una cláusula del pacto. Si alguien conspira, no tendrá mi aprobación. La palabra conspirar en hebreo gar implica unirse, reunirse con intención maligna. El Señor está diciendo: pueden reunirse, pueden tramar,
pero no tendrán mi cobertura. Y cuando él declaran delante de ti, caerá. Es una expresión legal y profética que significa derrota pública, no en lo oculto, sino visible, como testimonio de su justicia. Dios no impide que se formen conspiraciones, pero garantiza que ninguna prevalezca. Él permite que el enemigo actúe para mostrar su poder y reafirmar su pacto contigo. Cada conspiración se convierte en el escenario de una nueva manifestación de su gloria. Así dice el Espíritu. No temas las reuniones del enemigo. Preocúpate solo por mantenerte en el centro de la voluntad de Dios. Mientras Él esté contigo, toda lengua y todo plan en tu contra se desmoronará ante tus ojos. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca el arma para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Santo es el Señor de los ejércitos. Dios dice, yo hice al herrero. Eso significa que incluso el que fabrica el arma contra ti está bajo su control. El enemigo puede tener fuego, puede tener herramientas, puede tener estrategias, pero fue Dios quien encendió el fuego, quien dio el soplo, quien tiene el poder sobre el resultado final. Nada se escapa de sus manos. El arma puede parecer amenazante, pero no prosperará, porque el creador del herrero es tu Dios. Y luego dice, yo he creado al destructor para destruir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso quiere decir que aún el destructor cumple un propósito dentro del plan eterno. El enemigo no actúa por encima de Dios, sino bajo su permiso. Y cuando el Señor ya ha determinado que su Hijo será protegido, no hay fuerza humana ni espiritual que pueda romper ese decreto. El mismo fuego que el enemigo preparó se volverá contra él, porque todo lo que se forme fuera de la voluntad de Dios termina consumido por su fuego santo. Pueblo del Altísimo, escucha. Dios tiene el control de todo, del fuego, del herrero, del arma y del destructor. Nada que pase en tu vida es casualidad. Todo lo que el enemigo pensó para mal, Dios lo redirige para bien. Quizás el fuego te rodea, pero ese fuego no te quema, te purifica. El enemigo creyó que te destruiría, pero lo que no sabe es que fue Dios quien permitió ese proceso para mostrar su gloria en ti. No temas lo que otros están formando contra ti. El Señor te dice, oigan, yo estoy sobre todo diseño, sobre toda estrategia, sobre toda arma que se forje. Yo soy el Dios de la creación y del control. Y cuando Él es el creador de todo, ninguna creación puede destruirte. Ten paz, porque el mismo fuego que quisieron usar para herirte, Dios lo usará para fortalecerte. Este versículo es una joya de la teología del dominio de Dios. En el hebreo original, las palabras yo hice y yo creé son expresiones de autoridad absoluta, mostrando que toda causa y todo efecto en el universo está bajo el diseño divino. El herrero simboliza al que prepara los instrumentos de ataque en persona. Palabras, planes o situaciones. El destructor representa a la gente del caos, al enemigo o incluso al juicio. Pero Dios dice, yo los hice. Es decir, ellos no pueden actuar fuera de mi propósito. Aun cuando el enemigo cree que tiene iniciativa, solo ejecuta lo que yo permito y solo hasta donde yo decido.
No temas al arma, ni al que la forja, porque el fuego, el metal y el golpe de martillo pertenecen a aquel que te defiende. El Señor no solo detiene las armas, Él controla el proceso que las origina. Y cuando un hijo de Dios camina en justicia, toda herramienta forjada contra Él termina siendo instrumento de testimonio. Porque lo que se creó para destruirte se convierte en la evidencia de que Dios reina sobre todo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Poderoso es Jehová de los ejércitos. Dios no dice que las armas no se formarán, dice que no prosperarán. Podrán formarse planes, palabras, calumnias, ataques espirituales o injusticias, pero cuando se levanten contra un hijo de Dios, se desintegran antes de alcanzar el blanco, porque Dios no solo te protege, te respalda. El arma puede tener forma, pero no tiene poder. La lengua que te acusa puede hablar, pero no tiene autoridad. El enemigo puede trazar su estrategia, pero el decreto del cielo ya fue firmado. No prosperará. Y el Señor añade: condenarás toda lengua que se levante contra ti. ¡Aleluya! Eso significa que tu voz, ungida por el Espíritu, tiene peso en el tribunal celestial. Cuando tú hablas con fe, el infierno se calla. Cuando tú oras, las acusaciones se rompen. Y cuando Dios escucha tu clamor, Él mismo dicta sentencia a tu favor. Esto no es una promesa vacía, es una garantía del cielo. Porque Dios no solo te defiende en la tierra, te representa en el juicio espiritual. El enemigo puede hablar, pero tú tienes la última palabra, porque tu herencia viene del Señor. Pueblo de Dios, escucha esta verdad. No temas lo que se forma en lo secreto. No temas las palabras que se dicen contra ti. El Señor te declara hoy: ninguna arma, ninguna lengua, ningún plan podrá destruirte. Tu herencia no es el miedo, es la victoria. Tu identidad no es el dolor, es la salvación. Tu respaldo no viene del hombre, viene de Jehová. Camina con la cabeza en alto, porque tu nombre está cubierto por el sello del cielo. Todo lo que el enemigo intentó levantar en tu contra caerá por su propio peso. Dios está diciendo: yo mismo te justifico, yo mismo te defiendo, yo mismo declaro que eres mío. ¡Recíbelo! Kunda. Ninguna arma espiritual, emocional, verbal o física podrá prosperar, porque la herencia de los siervos de Dios es la salvación eterna y la victoria diaria. Este versículo es el sello final del pacto de gracia revelado en Isaías 54. El contexto muestra que Dios no promete ausencia de batallas, sino inutilidad de las armas. La palabra forjada en hebreo, Yatzor, significa diseñada con intención. Dios está diciendo: aunque el enemigo planifique con precisión, su diseño fallará. Prosperar significa cumplir su propósito. El arma puede golpear, pero no logrará destruirte, porque el poder del ataque se detiene cuando la voluntad de Dios se impone. Condenarás toda lengua. Revela una autoridad espiritual que se transfiere a los hijos del pacto. Dios no solo protege, te da el derecho legal de reprender toda acusación espiritual o terrenal. Es decir, el que vive bajo la justicia de Cristo tiene voz en el tribunal celestial. Finalmente, cuando dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová, está sellando la promesa. No se trata de mérito, se trata de linaje. Eres heredero de protección,
de victoria, de salvación y de autoridad divina. Las armas pueden formarse, pero no florecerán. Las lenguas pueden hablar, pero no permanecerán. Porque el que está en pacto con Dios tiene una herencia, la victoria sellada en la sangre del Cordero.